Hola a todos, mi nombre es Jorge Abello, soy abogado especialista en Derecho Penal y voy a hablarle en esta ocasión sobre el lavado de activos y el sistema de prevención del mismo. Voy a permitirme hacer una presentación. Aquí está. Listo, entonces vamos a hablar sobre el lavado de activos. ¿Cuál es la finalidad del lavado de activos? Podemos resumirla en estos puntos que ven acá. Que el delincuente no pueda aprovechar la ganancia del delito. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, donde se realiza un envío de drogas y se gana muchísimo dinero, unos 2 millones de dólares. El tema es qué va a hacer el delincuente con esos 2 millones de dólares. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca es que no pueda aprovechar la ganancia, porque de lo contrario, lo seguirá haciendo. Entonces, eso es lo que se busca, atacar las finanzas del delito o las finanzas del delincuente. Que los recursos provenientes del delito no sirvan para financiar otros delitos. En el caso, digamos, de las organizaciones criminales que, digamos, utilizan los delitos o los recursos que provienen de sus delitos para realizar otros delitos y financiar otros delitos. Entonces, se trata de evitar eso. También que las empresas no se contaminen con recursos provenientes del delito. El tema del blanqueo de capitales y el tema de digamos, las consecuencias que puede tener desde el punto de vista jurídicas las empresas. Por ejemplo, quedar contaminadas con dineros del narcotráfico implicaría que otras empresas no quieran tener negocios con esa empresa. También puede ocurrir que la empresa sea sancionada administrativamente por no cumplir con los parámetros de prevención de lavado de activos y también puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio donde se le pueden extinguir los bienes provenientes de los delitos. Atacar y debilitar económicamente las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales crecen en tanto produzcan dinero y sean, digamos, sean productivas. En ese orden de ideas, lo que se busca es que esos rendimientos o esas ganancias que tengan, digamos, esas organizaciones criminales, atacarlas a través del tema del lavado de activos. Evitar que los recursos provenientes del delito generen un desequilibrio en la economía como la inflación y la competencia desleal. Entonces, en muchas ocasiones, cuando empresas se dedican a lavar dinero, pueden ofrecer sus productos a menor precio que el resto de empresas, causando ahí una competencia desleal, en virtud que lo que quieren más que ganancias, quieren es lavar los recursos provenientes de otros delitos. Igualmente, cuando existe mucho lavado, existe mucho dinero circulante y genera que la gente comience a comprar y comprar y comprar, generando, digamos, el tema de la inflación, haciendo que los precios de los productos aumenten en virtud de eh, del crecimiento desmesurado de la demanda, cuando, digamos, se está ante recursos provenientes de delitos y los delincuentes están comprando en grandes cantidades ciertos productos. Bueno, ¿cuáles son los delitos fuentes del lavado de activos? En el caso colombiano, se plantea como delitos fuentes, es decir, los delitos de donde provengan los recursos ilícitos, deben ser tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos, eh, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando. Bueno, vamos a ver cada uno para establecer cuál es la relación de estos delitos con el lavado de activos. El más referenciado es el tráfico de estupefacientes o el tráfico de drogas. La persona tiene una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y comienza a exportar o producir y transportar droga hacia el extranjero. Comienza a venderla y en efecto recibe unos recursos bastante importantes frente a eso. Cuando recibe, por ejemplo, $15,000 o recibe $500,000, la situación es la siguiente: ¿qué puede hacer ese personaje con esos $500,000? Entonces puede seguir financiando la producción de estupefacientes para seguir exportando ilícitamente, puede pagar otro tipo de delitos como eh, concusión, cohecho, concusión o cohecho, mejor dicho, para los funcionarios públicos para que le dejen, digamos, exportar la droga. Es compra o le da dinero a los policías o a los soldados para efectos que los dejen pasar los cargamentos. Y en efecto, puede comprar apartamentos, carros con ese dinero, haciendo que eh, quiera seguir, digamos, su labor delictual. Y en ese orden de ideas, pues el lavado de activos implicaría cómo eh, esos $500,000 que ha recibido de la venta de estupefacientes, los pueda ingresar a la economía, ya sea para comprar carros, para comprar casas, para comprar bienes inmuebles, para comprar armas, para comprar. Entonces, la situación es la siguiente. eh, Cuando un personaje de estos pretende comprar bienes a través de recursos que provienen de estupefacientes, de venta de estupefacientes o tráfico de estupefacientes, pues el sistema lo que hace es bloquearle esos recursos y eventualmente iniciar un proceso de extinción de dominio para atacar la economía de esa organización criminal o de ese criminal en particular. Delitos contra la administración pública. Estamos hablando, por decirlo de alguna manera, de un alcalde eh, que se apropia de recursos a través de la contratación pública, recibe unos 30,000 millones de pesos en virtud de un contrato al cual favoreció a un contratista y le dieron 30,000 millones de pesos. ¿Qué hace el alcalde con ese dinero? Y entonces viene el tema. Los guarda, los envía a una cuenta en el extranjero, etcétera. Pero el tema del lavado de activos es la utilización de esos recursos, la transformación de esos recursos en bienes, ya sea para adquirirlos o ya sea para invertirlos en determinada situación. Lo que se ataca es, en efecto, esos recursos provenientes del ilícito que realizó el alcalde en la apropiación de recursos en la contratación pública. Trata de personas, tráfico de menores e inmigrantes. Las organizaciones criminales de trata de personas, en efecto, secuestran mujeres, eh, las exportan para trabajos sexuales o para esclavitud. En el caso de menores, lo mismo. Venden menores y aquí, digamos, estas organizaciones cobran por llevar a una mujer para la prostitución en Asia o en España, y ese cobro
pues genera, digamos, unos recursos para el delincuente. El lavado de activos ataca esos recursos cuando, digamos, el delincuente utiliza a otras personas para efectos de lavar esos recursos, para cambiar el origen ilícito de esos recursos e invertirlos, ya sea en una cuenta bancaria, ya sea en compra de tiquetes, ya sea en compra de carros, en compra de fincas. Entonces, se ataca esos recursos provenientes de este tráfico de personas y tráfico de menores. La extorsión, organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de comerciantes y de empresarios. Llegan y amenazan a los comerciantes con matarlos o secuestrar a algún familiar o de colocarles una bomba en el establecimiento de comercio y a cambio de eso reciben unos recursos. Colombia se le dicen eso vacunas. Entonces, los ganaderos para poder trabajar y para que no le roben el ganado, entonces le pagan a los delincuentes las extorsiones y se reciben esos recursos. Entonces, los recursos que reciben estos extorsionistas también están en el tema del lavado de activos. Delitos financieros. eh, Hay varios delitos financieros, pero en efecto la captación ilegal es digamos, el delito como que mejor explicable en ese grupo de delitos financieros. En todo caso, estaría el tema de la captación ilegal, es decir, la persona que sin autorización o por encima de los topes establecidos en la ley comience a captar dinero del público y hacer y administrar recursos del público. Esto implica que comienza a recibir dinero de varias personas y comienza a prestarlos o a hacer cualquier tipo de actividad que solamente estaría reservada para los bancos, en virtud de que ellos prestan garantías y no es tan fácil de que reciban los recursos y desaparezcan, que ese es el gran problema de la captación ilegal, en el sentido de que se controla esa actividad de captar de recursos del público para efectos de que no se conviertan posteriormente en una estafa. Entonces, estos captadores que comienzan a ofrecer servicios, a ofrecer planes de inversión y comienzan a recibir dinero de terceros, eh, en, te- tendríamos entonces esta situación de captación ilegal donde podrían tener muchos recursos captados ilegalmente sin autorización de la superintendencia bancaria o de economía solidaria y se generaría aquí también el tema del lavado de activos con ese tipo de recursos. Terrorismo, a partir del 11 de septiembre, de los atentados ante las Torres Gemelas, pues el terrorismo internacional y el terrorismo en, en muchas partes, en Europa y en efecto en Colombia, se ha planteado como una actividad dedicada a causar terror en la sociedad a través de ac- actos, digamos, violentos que buscan generar temor en la sociedad y desestabilizar al Estado. En ese orden de ideas, estos actos terroristas tienen una financiación y a su vez tienen unos recursos, porque a veces el terrorismo implica una extorsión para recibir recursos y en ese orden de ideas se ataca a estas organizaciones terroristas en la parte económica. Tráfico de armas, eh, digamos, delincuencia común, delincuencia organizada y grupos armados al margen de la ley requieren en efecto de tráfico de armas. Entonces, aquella persona que comienza a traficar armas de manera ilegal en un territorio, en el territorio colombiano,
para vendérselas a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, a los grupos armados al margen de la ley, donde reciben dineros de estas organizaciones a cambio de las armas. En ese orden de ideas se plantea el lavado de activos frente a esos recursos. La rebelión, en el caso, digamos, de países que tengan efecto guerrillas que tiendan a combatir el Estado por la injusticia social, también estas guerrillas, su actividad delincuencial puede generar, digamos, ganancias. En ese orden de ideas pueden extorsionar, pueden, en el caso colombiano, extorsionan, eh, eh, secuestran y hacen varios tipos de circunstancias para financiar sus actividades y esos dineros captados de esa manera, de esos delitos, generan, digamos, también el lavado de activos. El lavado de activos, hasta ahí, eh, digamos, tiene unos delitos base, que es lo que estaba explicando, pero cuando viene el tema del enriquecimiento ilícito, se expande a, a muchos delitos, en el sentido de que toda persona que tenga un incremento patrimonial no justificado, y se entiende esto como si no es justificado es de actividad delincuencial a menos que demuestre lo contrario, es decir, ¿cómo es? Invierte la carga de la prueba. Aquí la situación es que se amplía el lavado de activos a cualquier persona que no pueda justificar sus ingresos. Es decir, cualquier persona que tenga ingresos aparentemente provenientes de actividades ilícitas entraría aquí en este tema sin tener que demostrarle cuál fue la actividad ilícita del cual obtuvo ese recurso. Igual manera, cuando se habla de concierto para delinquir, también se amplía el delito. El concierto para delinquir implica un delito contra la seguridad pública y determina varias personas para cometer delitos. Entonces, cuando se evidencia un concierto para delinquir, y esto amplía a cualquier tipo de delitos, eh, la posibilidad de atacar esos recursos cuando se pueda demostrar el concierto para delinquir. Conductas. Lavado de activos plantea dos formas. Dice, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades. Ya estuvimos analizando el tema de las actividades. Entonces tenemos, por ejemplo, delitos, por ejemplo, el tema de la extorsión. Reciben un dinero y aquí viene el tema. ¿Qué hace el delincuente con ese dinero? Entonces, si lo invierte en algún negocio, ahí está realizando lavado de activos. Si, o sea, viene el tema, él tiene los recursos y se los da a otra persona, quien puede adquirir, resguardar, transportar. Es decir, si a una persona lo capturan en un carro con $500,000 y se sabe que esos $500,000 vienen de una paga de un narcotráfico, pues ahí estamos hablando de que esa persona, sin haber participado en el delito del narcotráfico, estaría incurriendo en un lavado de activos, solo por transportar y tener esos recursos, digamos, en las manos. Eh, Se supone que, digamos, cuando tú tienes dineros, los puedes invertir o los puedes transformar en bienes. Entonces, cuando una persona toma esos recursos
sin haber participado en esos delitos y lo que hace es invertirlos en una empresa, comprar un carro, comprar una casa, sabiendo que esos recursos provienen, digamos, de actividades ilícitas como por ejemplo una extorsión o el narcotráfico, pues ahí vendría el tema de el lavado de activos. O les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes. En ese orden de ideas, digamos, el tema es, una cosa es el lavado de activos, otra cosa es la receptación. La receptación es recibir dineros y venderlos, comercializarlos. Esa era inicialmente, digamos, la receptación que en un primer momento se habló precisamente también de lavado de activos. Es decir, el lavado de activos era una forma de receptación. Pero después el lavado de activos surgió como un delito autónomo en el cual se consideran varias actividades tendientes a ocultar el origen ilícito de estas conductas. Y este origen ilícito implica varias situaciones. Desde el punto de vista de la doctrina, ¿sí? A pesar de los verbos que existan en los tratados internacionales que tratan sobre lavado de activos, se hablan de tres conductas específicas. Se habla de conversión o transferencia de bienes. Es decir, la persona tiene los bienes y los transfiere a otra persona, ¿sí? Para ocultar su procedencia. Entonces, el narcotraficante no tiene los bienes a su cargo, pero los tienen los familiares o los tienen los amigos. Ahí hay transferencia o conversión de bienes a otras personas para darle apariencia y ocultar ese origen ilícito. Dice ocultamiento o encubrimiento de la procedencia del bien. Entonces, aquí estamos hablando desde el punto de vista eh, contable, ya no se transfiere, sino que se trata de darle una apariencia de legalidad a esos bienes. eh, Desde el punto de vista, por ejemplo, contable y financiero, entonces, una empresa que no esté vendiendo nada, pero recibe los recursos del lavado de activos y comienza a facturar, sin que en efecto se haya facturado nada. Entonces, comienza a tener ingresos, y esos ingresos vienen de actividades ilegales. Eh, digamos, empresas que, si bien es cierto, facturan, pero no facturan todo por venta de sus bienes, sino que tiene una facturación falsa porque no están vendiendo bienes, sino que comienzan a venderlos imaginariamente o falsamente para reportar ingresos y esos ingresos son de actividades ilícitas y eso también se habla de lavado de activos. Dice la adquisición, posesión o uso de bienes a sabiendas de su origen. Entonces, si yo adquiero bienes sabiendo que ese bien fue comprado con dineros ilícitos o poseo bienes, es decir, no se requiere, digamos, transferencia de dominio, sino que los poseo o uso a sabiendas de que esos bienes son producto de alguna actividad ilícita de las que se ha hablado anteriormente. Entonces, estamos hablando de transferencias, estamos hablando de uso y de posesión, y estamos hablando de encubrimiento de esos bienes. Es, por ejemplo, un administrador de una empresa a la cual ingresan recursos
provenientes de ilícitos, tendría un problema en la posesión o uso de esos bienes, porque si bien es cierto, no son de él, sino quedarían de la empresa, ahí estaría en una situación de lavado de activos en virtud de que los está usando, los está administrando y está encubriendo su procedencia ilícita. Eh, Hay un proceso, el proceso de lavados, la mayor parte de personas plantea estas etapas. Dice, la primera etapa es trasladar el dinero del lugar diferente al que se cometió el delito. Entonces, el narcotraficante recibe los recursos y lo primero que hace es colocarlos en un lugar seguro para que nadie los vea. Lo mismo pasa con el personaje corrupto que recibe un maletín lleno de dinero. Viene el tema dónde lo va a guardar inicialmente. Como no puede utilizarlos inmediatamente, sino pequeñas cantidades, comienzan a tratar de introducirlos al sistema financiero de manera gradual a través de pequeñas cantidades que no generen, digamos, la sospecha para el sistema financiero. Entonces viene el tema y se genera en este sentido la segunda parte, que es la ocultación, donde se trata de ingresar al sistema formal los recursos provenientes de ilícitos. Es decir, a través de pequeños contratos, eh, buscan, por ejemplo, préstamos bancarios y los comienzan a pagar por cuotas y esas cuotas que pagan de 2 millones de pesos la pagan con dineros provenientes de ilícitos. La integración, ya la integración viene la inversión en actividades lícitas con los dineros provenientes de ilícitos. Y aquí estamos hablando de crear empresas, crear negocios con los cuales se invierte dinero en productos para revenderlos, pero esos productos se compran con dineros ilícitos para tratar de darles apariencia de legalidad. Entonces, primero, digamos, se oculta el dinero, muchas veces se saca del país, otras veces se cambia de ciudad, otras veces se cambia de sitio eh, y se pone en un lugar seguro para comenzar a utilizarlo. Después se trata de ingresar a la economía para poderlos utilizar en gran manera y posteriormente se comienzan a hacer inversiones en empresas, negocios y establecimientos para efectos de combinar los dineros lícitos con los dineros ilícitos y darles apariencia de legalidad a los ilícitos. El sistema de prevención de lavados de activos. Ese sistema de prevención, por ejemplo, en Colombia, está, eh, digamos, representado por un sistema que se crea a partir de leyes y a partir de regulaciones. En el caso colombiano, la mayor regulación y la mayor controladora del sistema que tienen que implementar todas las empresas es la Superintendencia de Sociedades, quien está capacitando, pidiendo informes a todas las sociedades que ella controla y que tienen la obligación de implementar el sistema de prevención de lavado de activos. En el caso de la Superintendencia Financiera, también controla todos los bancos en el ejercicio del control que deben de tener sobre el lavado de activos. Entonces, inicialmente son las sociedades quienes tienen que implementar a través de funcionarios de esas empresas y entidades financieras, eh, personas que estén controlando a los clientes y a las operaciones de esos clientes para efectos de determinar si hay riesgo o no hay riesgo de lavado de activos. Si hay riesgo de lavado de activos, tendrían que hacer un informe, reportar esa operación sospechosa a la UIAF. La UIAF es una unidad especializada para la prevención de lavado de activos, quien hace un análisis financiero y económico y al determinar que es posible que se estén lavando
activos en esa situación, pues lo reporta a la Fiscalía General de la Nación, que iniciará un proceso de lavado de activos y un proceso de extinción de dominio. En esos dos procesos, pues procesa a las personas naturales por lavado de activos y a las personas naturales o jurídicas para extinción de dominio. Esto significa que una vez reportada una persona que aparentemente esté haciendo lavado de activos, iría primero a la OIAF, quien soporta el informe y se lo presenta a la fiscalía, y después la fiscalía inicia un proceso penal y un proceso de extinción de dominios ante los jueces, quienes son jueces penales especializados, quienes tendrán a su cargo condenar a la persona por lavado de activos y establecer la extinción de dominio de esos bienes en virtud de que, en efecto, sean producto de los ilícitos, digamos, de los delitos eh, que se enunciaron al principio. Hay temas particulares sobre el lavado de activos. El primero es el autolavado, es decir, la misma persona que realizó el delito es quien esté lavando el dinero, es decir, está dándole apariencia de legalidad. Hay dos teorías donde dice, bueno, pues, lo puno por el delito origen si se lo demuestro y no tendría que, digamos, punirlo por el lavado de activos. Pero hay otra tesis que dice son dos conductas totalmente diferentes que afectan bienes jurídicos diferentes, y en ese orden de ideas se puede punir la conducta origen y el lavado de activos por ser totalmente separados. En el caso del prelavado, se plantea, digamos, la posibilidad de que ciertas conductas penales no alcancen el grado de tentativa, y a pesar de eso, digamos, se llega eh, digamos, al tema del lavado de activos con ingresos o, digamos, tema, digamos, financiero, es decir, una ganancia financiera que tiene la empresa eh, en virtud de la actividad que está realizando y que no configura todavía un delito. Entonces, hay un debate, digamos, en temas, por ejemplo, de delitos tributarios, donde una persona, en efecto, realiza una conducta que le puede generar un delito tributario, es decir, no reporta recursos y tiene una ganancia en virtud de eso, y eso ocurre en España. Resulta que esa ganancia la tiene que reportar el siguiente año, y yo no puedo iniciar un proceso de lavado de activos por ese supuesto delito tributario si la declaración se va a hacer el próximo año. Es decir, no se configura el delito tributario sino hasta el próximo año, y yo no puedo iniciar un lavado de activos. Por eso es que se dice que el prelavado no es legal. El secreto profesional en caso de abogados. Los abogados, cuando son consultados para temas de lavado de activos, es decir, para defender a clientes por lavado de activos, tienen el secreto profesional y no pueden, eh, digamos, revelar esa información dada para efectos de defender a un cliente por lavado de activos. Lo que se ha planteado es que el abogado genere una asesoría para lavado de activos. En ese orden de ideas, es el abogado el que está actuando como asesor de la comisión de un lavado de activos, y eso digamos, lo compromete desde el punto de vista penal, porque ya no se trata de una relación cliente-abogado para la defensa de un proceso, sino que se trata de una asesoría para realizar un delito. Eso es lo que se ha venido planteando en ese tema particular. Bueno, entonces ahí termina esta,
esta exposición sobre el lavado de activos, donde se plantean varias de los problemas que tiene el lavado de activos en su tratamiento jurídico. Bueno.